Bienvenido, mi gente, una vez más al Derek Sanders Channel, Derek Sanders TV. Estamos hoy en un episodio especial, como todos, obviamente. Todos mis episodios son especiales. Pero me complace hoy. Vamos a estar hablando de un tema muy importante, un tema que es bien controversial, pero a la misma vez es un tema que va a aclararle la visión a muchas personas. Y yo sé que este podcast va a ser de revelación, de conocimiento, de ilustración para todas esas personas que se hacen estas preguntas, que no todo el mundo se atreve a hacerlas y no todo el mundo tiene los pantalones suficientes para responderlos. Y por eso hoy traigo a esta persona conmigo hoy. Pero antes de entrar en el contenido, por favor, suscríbete al canal, dale click a la campanita. Para nosotros es sumamente importante aquí en el Derek Sanders Channel que te suscribas para que te lleguen todas las notificaciones de lo que aquí subimos. Papi Derek y los debates con las muchachas y con los hombres, masculinidad. Los podcasts con los artistas, con la gente importante del país, la gente, whatever, you name it, gente que va a aportar conocimiento a tu vida. Así que, por favor, dale click a la campanita, comparte este contenido. Y hoy tengo conmigo a una persona que conocí hace unos años atrás. Es un tipo muy conocedor de lo que es la palabra de Dios. Y le hice un acercamiento para que viniera al podcast. Luego de estar casi 4 o 5 meses buscando personas, candidatos que se atrevieran, ninguno se atrevió, excepto el hombre que yo tengo conmigo aquí hoy, que dijo: varón, yo soy el tipo. Señora, tengo conmigo Apologético. Brother, bienvenido al podcast. Papi, gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí. Y después de esa introducción, ahora estoy más nervioso. Mira, brother, me alegra haberte visto ahí en el concierto con él. Que hace tiempo yo no te veía. O sea, nos seguimos en las redes, pero de vernos como tal, Sí, realmente es no bien poco coincidimos. probable que nos Sí, encontremos. no coincidimos mucho. Yo creo que fue la primera y única vez. Fue allá en el restaurante ese. Ajá, las únicas 2 veces que hemos coincidido fue en eventos cristianos. Exactamente. Y desde primera que papi, hice un clic contigo increíble. En verdad, creo mucho en tu visión como tal. Gracias. Incluyendo en la visión teológica también. Ok, mi gente, vamos a entrar en un tema importante, un tema delicado, para que la gente sepa. No, yo no soy ateo. No, tampoco soy agnóstico. Yo soy fiel creyente de Jesucristo, pero entiendo que como creyente y como ser humano sobre todas las cosas, yo tengo muchas preguntas acerca de Dios, acerca de a la medida que uno como ser humano sigue viviendo, uno comienza a tener experiencias malas o experiencias traumáticas o experiencias buenas, you name it, la experiencia del ser humano que comienzan a preguntarte cosas acerca de Dios. Claro. ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios permitió aquello? ¿Por qué Dios es así? Esto y lo otro. Y yo creo que la misma experiencia humana es la que hace que el ser humano o sea ateo, o sea agnóstico, o sea creyente. Claro. La experiencia humana es la que te lleva a eso. Y que realmente, antes de empezar, realmente algo que debería tanto el no creyente como el creyente tomar ese tipo de postura. No una postura de tener una fe ciega, sino de que se atrevan a hacer las preguntas. Yo creo que a veces tenemos este estigma de que, por ejemplo, tú iniciaste el podcast diciendo: yo soy cristiano, no soy esto y lo otro. ¿Por qué? Porque usualmente el que se cuestiona no es el cristiano. El que hace las preguntas no es el cristiano. Usualmente el que indaga, el que cuestiona, el que pregunta es ateo. Es realmente, debería ser una invitación a todos los cristianos que puedan ver el podcast de que está bien hacer preguntas. No, claro. Y yo creo en eso, mano, porque es que la tradición en Puerto Rico, en Latinoamérica, o en la iglesia en general, es que tú te sientas a escuchar al predicador Claro. y no alzar la mano. Tengo una pregunta, tengo una duda. Mira, no, pero porque no puedes hacer eso. Sí, porque es un Siéntate, monólogo realmente. Cállate y escucha. Sí. Y di amén. Ajá. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros los cristianos, o las personas que creemos en Cristo, tenemos muchas preguntas que no nos atrevemos a hacer por miedo. Claro. O porque quizás si nos hacemos preguntas es porque nos falta fe. Claro. Y si nos hacemos preguntas, no. Entonces, a veces tú vas donde un pastor, o tú vas donde una persona que tenga una representación de lo que es la fe cristiana, y tú le vas a decir: hermano, porque Dios permitió tal cosa y porque yo pienso de esta manera ahora, tengo una duda. Te va a decir: mano, ponte a orar. Tú pierdes tu tiempo trayendo un tema delicado y profundo que reta tu fe, y las personas no están preparadas para responderte. Entonces son respuestas bien basics, bien básicas. Sí, son superficiales muchas veces. Entonces la iglesia, muchas iglesias tienen este método. Es como que son iglesias que tú vas
para un estilo de persona. Yo soy una persona bien deep, ¿sabes? Yo lo cuestiono todo, yo lo analizo todo, yo lo pienso todo, yo leo demasiado. Y se me hace muy difícil a veces creer en las posturas de las iglesias, o las cosas que predican, o las cosas que enseñan, las conductas de la gente dentro de la iglesia, la cultura, de cómo hablan, cómo se visten, cómo se expresan. Y yo hoy día yo no me congrego en ninguna iglesia. Esa es la realidad. Y no siento atracción hacia ninguna iglesia en Puerto Rico. Pero tengo preguntas, porque para mí, yo tuve unas experiencias cristianas con la fe cristiana que me hacen imposible que yo sea ateo o el que yo sea agnóstico. Es muy difícil. Ahora, he tenido unas experiencias de vida que digo, Dios mío, pero escoge a otro guerrero que no sea yo. Porque es como que me han pasado unas de cosas que digo, ¿dónde está el propósito de esto? Le voy a preguntar a un pastor y me va a decir, no, todo era para bien. Eso ya yo lo sé. Está en la Biblia, pero no me cuadra, no me hace sentido. Por eso es que te traje, porque yo sé que tú eres como yo y eres bien pensante y contigo puedo tener estos temas. Vamos a empezar adelante. Ok. Adán y Eva pecaron. ¿Por qué nosotros estamos pagando un pecado que nosotros no cometimos? Bueno, habría que primero entender que cuál vendría a ser ese efecto del pecado y qué realmente tú te refieres con nosotros estamos pagando, ¿verdad? Porque cuando entendemos que el primer efecto del pecado sobre Adán y Eva, cuando abren la puerta a que el pecado entrara, el efecto inmediato es la separación, ¿verdad? La separación del hombre. Adán y Eva fueron creados en el huerto del Edén. Y en ese lugar había una condición de cercanía con Dios. Esa cercanía se pierde. Ahora, cuando nosotros vayamos a ser juzgados, porque entiendo que por ahí viene la pregunta, no somos juzgados exclusivamente por esa separación. Somos juzgados por las acciones que estamos tomando aquí en la tierra. Así que, si bien es cierto que de primera instancia estamos separados por culpa de otro, nosotros no vamos a ser juzgados única y exclusivamente por el pecado de Adán y Eva, ¿ok? Y yo entiendo que puede ser un tanto injusto el pensar de que por culpa de otro yo me encuentro en cierta condición, pero realmente cuando estemos atacando estas preguntas hay que analizar qué tan ilógica es la postura cristiana en este sentido. O sea, qué tan ilógico es que yo esté pagando por culpa de alguien cuando yo no tuve control. Y en nuestra experiencia humana, nosotros sabemos lo que es nacer en una familia en el cual no tuvimos ningún tipo de control. Al nosotros no tener ningún tipo de control en la familia que estamos, muy bien puede ser que nazcamos con ventajas o desventajas, ¿verdad que sí? Y tengamos que pagar, de cierta manera, las decisiones de nuestros padres. Y por culpa de esas decisiones, de cierta manera, heredamos condiciones de salud, heredamos condiciones económicas, heredamos ciertas cosas por la buena o mala decisión de ciertas personas. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual con Adán y Eva. Ellos, siendo los representantes de la humanidad, ellos abrieron paso al pecado y viene una condición ya en ellos. Cuando Adán y Eva comienzan a procrearse, porque a veces hay una noción de que cada ser humano es literalmente creado por las manos de Dios. Como que cada espíritu, cada alma en cada persona, como que Dios lo mandó del cielo, como la cigüeña, pero de una forma más espiritual. Y realmente el ser humano, al ser compuesto de alma, cuerpo y espíritu, cuando se procrea, no solamente procrea la parte física, también procrea la parte espiritual, ¿ok? Así que ese alma se forma en esa unión de dos personas y cuando se procrea, pues salió la persona que es. En esa herencia, pues tenemos la condición de pecado. Y por eso es que estamos separados de Dios en ese sentido. Pero como te repito, cuando pagamos, realmente no estamos pagando únicamente por ese pecado, sino que cada cual va a ser juzgado por nuestro propio pecado. Porque no es como que ahora mismo la gente no peca y son santas, ¿no? El pecado, todo el mundo actúa en pecado. Y por eso vamos a responder. Ahora, yo entendería lo ilógico del asunto de Dios si es que Dios no provee una alternativa. ¿Ve? Si fuese el caso de que por culpa de los primeros representantes, la primera pareja, el hombre está en esta condición perpetua y no puede alcanzar salvación y no puede alcanzar una forma de redimirse, yo entiendo lo ilógico y yo estaría en contra de eso, ¿verdad? Pero vemos que el cristianismo lo que propone es algo muy diferente a las demás religiones. Porque las demás religiones siempre tienen algún tipo de proceso o de camino para redimirse. Sea, qué sé yo, sea el nirvana, sea el moksha, sea lo que sea. En cualquier religión hay un proceso para limpiarse y ser redimido.
Lo curioso del cristianismo es que no es que Dios simplemente dijo, estos dos pecaron, estos dos fallaron, ahora el resto de la humanidad está fastidiada, miren a ver si pueden lograr ser salvos. Él lo que hace es, yo voy a entregar la provisión para esto. Yo voy a entregar a Jesús y por medio del sacrificio de Jesús solamente tienes que aceptar y recibirlo con fe. Una vez tú lo recibes con fe, ya entonces hemos sido librados de esa primera condena, de esa condena de separación y somos entonces reconciliados con el Padre. Obviamente, usualmente cuando hablamos de este tema, la pregunta lógica viene, bueno, si solamente es por fe, ¿por qué hay que accionar? ¿Por qué hay que actuar de cierta manera y evitar cometer ciertos pecados? La respuesta a eso es que si yo soy salvo y yo creo en Jesucristo, se supone que mi vida modele lo que yo predico. Se supone que mi vida modele lo que yo estoy creyendo. Así que no es tanto de que en el cristianismo nosotros intentamos obtener la salvación y por eso es que actuamos de la manera que se supone que actuemos, sino que en el cristianismo lo que creemos es que una vez yo soy salvo, mi mente tiene que ser renovada, mi corazón tiene que ser renovado y todas mis acciones deben de hablar de esa salvación que ya yo he recibido por regalo y misericordia de Cristo. O sea, para resumir la respuesta, si hay algo que pagamos y pagamos esa separación, pero no es como si la gente no pecara. Porque si tú me dijeras que existe un santo y que Dios no toma en consideración su santidad y su perfección y como quiera enjuiciado, entonces tendríamos un problema. Hay un problema inconsistente en la Biblia. Pero realmente eso no existe. Todo ser humano peca. No hay un ser humano que sea perfecto. Y Dios va a tomar en consideración no los pecados de Adán y Eva para someter el juicio. El juicio viene sobre lo que tú y yo hicimos como seres humanos. Ok. Me parece genial y creo 100% que es algo lógico lo que me estás diciendo. Ahora bien, o sea, cuando te hago la pregunta de por qué estamos pagando un pecado que nosotros no cometimos, también quiero conectarlo con la parte de lo que es la vida del ser humano. Por ejemplo, perdiste un familiar, Claro. tienes que sufrir, tienes que pagar deudas, estás sufriendo, malditas deudas. Fracasaste en algún proyecto, te frustraste, Claro. tuviste una vida difícil de maltrato, estás sufriendo. Entonces, yo veo todo el aspecto de lo difícil que hace la vida humana, la experiencia del ser humano en la tierra. Y cuando yo voy a una iglesia, o cuando yo hablo con gente de la iglesia, me dicen, no, es que Dios le dio al hombre libre albedrío. El hombre escoge. Claro. Pero entonces, ¿por qué razón? Si entonces te dice que tiene libre albedrío, tú haces algo, pero cuando tú cometes la acción y tienes las consecuencias de tus acciones, la misma gente que te dice, Dios te dio libre albedrío, te va a decir, pero tranquilo, Dios conoce todas las cosas. Ya Dios lo sabía de antemano que tú ibas a hacer eso. Si Dios entonces sabe las cosas de antemano, pues entonces Dios sabía lo que Adán y Eva iban a cometer, que se le iban a virar a Dios. Quiere decir que entonces Dios, sabiendo nuestra condición humana, los dolores de cabeza que iba a generar, lo permitió. O sea, ¿Dios realmente es bueno o Dios hizo todo este plan para manipular nuestra psicología? No, Dios, entiendo la pregunta y es tremenda pregunta. Pero hay muchas cosas envueltas y hay muchos presupuestos en la pregunta. Quizás te voy a pedir que me repitas varias cosas. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, usualmente esta pregunta presupone, y tú me corriges si malinterpreto la pregunta, pero presupone de que Dios quizás debió hacer un mejor mundo, ¿verdad? Presupone de que si realmente, o presupone, mejor dicho, de que no puede coexistir esta cosa llamada libre albedrío y que Dios sea completamente bueno y lo sepa todo. Porque a veces presupone que si Dios lo sabe, Dios lo determinó. No sé si tu pregunta viene de que como Dios lo sabía, Dios lo escribió. Claro, o sea, es la parte de, por ejemplo, Dios sabe todas las cosas. Ajá. Dios lo sabe de antemano, Dios todo conoce de todas las cosas. Entonces, pecó, o sea, realmente es culpa de Dios que Adán y Eva hayan comido de la fruta y que Satanás los haya tentado y que ellos, porque ya Dios lo sabía, o realmente es culpa de Dios. Pero en esa primera pregunta, si fuese culpa de Dios, tendríamos que entonces argumentar que Dios provocó la acción. ¿Ves? Porque lo que sucede es que Dios permite la posibilidad de la maldad.
la posibilidad del pecado, la posibilidad de que cosas malas ocurran. Él crea el panorama en donde exista la posibilidad, pero de que se vuelva una realidad, todo eso recae sobre el ser humano. ¿Ves? Porque cuando cosas como la maldad y el pecado comienzan a ser una realidad en nuestra vida, es cuando el ser humano malutiliza los buenos recursos de Dios y provoca algo que no era el resultado que Dios quería. Por ejemplo, Dios nos da 2 manos y nos da fuerza, pero nunca fue la intención de Dios que utilizáramos estos recursos buenos para pegarle a otra persona. La acción de pegarle a otra persona es prerrogativa del ser humano, es decisión mía. ¿Ok? So, en ese sentido, Dios da los recursos y al dar el libre albedrío, el ser humano ha mal utilizado esos buenos recursos. So, en el caso de Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecan, no podemos decir que Dios fue el causante o fue la causa directa a esto, porque antes de la serpiente no había problema. No hubo problema en el Edén cuando se le dio la instrucción a Adán. No hubo problema cuando él estaba gobernando en la tierra y haciendo lo que estaba haciendo. Todo el problema vino cuando vino la tentación directa de la serpiente y él fue influenciado por la serpiente. Pero tampoco es culpa de la serpiente. La serpiente es solamente aquel que siembra la semilla para que el ser humano sea confundido. Pero quien toma la acción fue el ser humano. Así que la culpa de la condición pecaminosa, la culpa de por qué nosotros estamos en la condición que estamos es puramente del ser humano. Pero esta conversación entonces viene o puede traer luego la pregunta de por qué entonces Dios no creó un mundo en el cual no pudiéramos pecar. Se me ocurrió que te interrumpa, se me ocurrió otra pregunta. Estamos buscando culpables. Buscando quién es el culpable. ¿Quién puso entonces el fruto en el Edén? No, fue Dios, definitivamente. Pero ahora... Entonces, ¿Dios tentó a Adán y Eva o fue la serpiente? No, vuelvo y te repito, la tentación directa a la serpiente. Porque antes de la serpiente, el ser humano ni tan siquiera había pensado de eso. Por lo menos no tenemos registro bíblico de eso. O sea, no hay un registro bíblico de que Adán estaba caminando en el huerto y, ¿cómo sería comerme eso? O ¿por qué Dios me dijo esto? ¿Por qué Dios me dijo lo otro? O sea, no hay registro bíblico. El único registro bíblico es que cuando viene el comentario de la serpiente, es que entonces el ser humano duda de realmente la instrucción de Dios. Así que la tentación directamente vino de la serpiente. Pero, ¿por qué esto? ¿Por qué la posibilidad de nosotros fallar? ¿Por qué la posibilidad de nosotros pecar? Y esto es, ¿verdad?, un experimento más lógico, ¿verdad? Porque aunque suene ideal el que Dios cree un mundo en el cual todo sea perfecto y que nadie desobedezca y que no exista la maldad y que no exista nada de eso, aunque lógicamente sea algo utópico, es algo que quizás sea muy poco probable de alcanzar. ¿Por qué? Si ahora mismo tú me dices a mí, yo estoy casado, ¿verdad? Y yo le digo a mi esposa, baby, tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras con tu vida y tú eres dueña de tu vida. Pero yo la encierro en la casa y no la dejo salir. Al momento que yo la encierro en la casa, pero le estoy diciendo que es libre, estoy diciendo realmente que es libre dentro de lo que la estoy obligando. No es libre realmente para tomar cualquier acción que ella quiera. Ella es libre de solamente hacer las cosas donde yo he puesto unas definiciones y unos límites y ella no puede salirse de eso. So, la pregunta es, si ese es el escenario de mi esposa, ¿ella realmente es libre para hacer lo que quiera hacer? Esa es una pregunta. No, realmente no. Realmente no, ¿verdad? Porque aunque es libre para hacer lo que quiera en la casa, realmente no es libre para salir. So, si Dios crea al ser humano con libertad, Dios tiene que proveer un mundo en el cual sea posible desobedecerlo. ¿Y dónde está la opción de desobediencia cuando Dios crea al ser humano? En el bendito árbol. So, para que Dios realmente pueda cumplir con el hecho de que Él es amor y de que realmente el ser humano es libre, tiene que darle la posibilidad al ser humano de que pueda fallar y de que pueda desobedecerlo. ¿De que Él sabía lo que iba a venir? Claro que sabía. Pero, al igual como cualquier padre que sabe que el mundo está bien fastidiado y está bien chavado, aún así tienen hijos, sabiendo con todo lo que se van a enfrentar, sabiendo con todo lo que va a pasar. ¿Quiere decir que son malos padres? No, es que tienen hijos sabiendo que aún pasando lo que está pasando en el mundo, ellos consideran que tienen toda la capacidad de cuidar a sus hijos, de cuidar a lo que va a pasar con lo que puedan ocurrir en la vida. De igual forma, Dios en su omnipresencia, en su omnisciencia, conociéndolo todo, quizás Dios dijo, mira, voy a crear un mundo, quizás no va a ser perfecto,
quizás van a ocurrir cosas negativas. Pero voy a crear un mundo en el cual va a ser el mejor vehículo para alcanzar el mejor mundo posible. ¿Cuál es el mejor mundo posible? Apocalipsis te dice que va a llegar un momento en donde va a ser restaurada la tierra y el cielo, en donde no habrá llanto, donde no habrá maldad, en donde no habrá sufrimiento, no existirá nada de eso. Quizás Dios permitió este mundo en el cual todas estas cosas malas son permitidas como vehículo para alcanzar el mejor mundo. ¿Por qué el sufrimiento? Probablemente, como dice C.S. Lewis, Dios utilice el sufrimiento como megáfono a la humanidad. Hay mucha gente en la iglesia que no va a llegar a Él hasta que sufra. Hay gente que llega a los pies de Cristo solamente porque hay cosas que están pasando muy horribles en su vida. Que quizás para nosotros no es lo ideal. Así trabaja el ser humano. Hay personas que, si la vida le va bien, piensa que no necesita de Dios. Y cuando Dios permite el universo, permite el tipo de mundo en el cual vivimos, muy bien puede ser, así como la película esta de Marvel, la de Doctor Strange, que él vio todos los posibles universos. Sí. Ajá. Quizás él pudo ver todos los universos posibles y él decidió permitir el mejor universo al cual, al final de la historia, la mayor cantidad de personas terminan con él. ¿Ok? Así que, ¿por qué el tipo de mundo que vivimos? Primero, pues, si Dios es amor, por definición, no podría obligar a nadie a que lo amara. No podría obligar a nadie a que le sirviera. Porque, en definición, amor forzado es violación. Dios no va a violentar nuestro libre albedrío. Pero si realmente somos libres, Dios tiene que entonces darnos la capacidad de poder escoger algo que no sea Él. Ok. Tengo dos preguntas. Escuchamos ok, pero entonces, si tú tienes... partiendo de la premisa de la casa, ¿sabes? De que me estás diciendo de que profesas una libertad, pero la tienes encerrada en tu casa. Ok. ¿Qué pasa con las personas que suelen decir, o estás fuera de la voluntad de Dios, no estás haciendo la voluntad de Dios, no estás siguiendo lo que Dios te mandó a hacer, o siguiendo una vida en santidad? ¿Acaso eso como tal no es también una prisión? Tú dices el sistema eclesiástico. Ajá. El sistema que Dios le trajo al hombre como que para que sígueme. O sea, toma tu cruz, cárgala, sígueme. Y sigue estas cosas para, como que dice, ganarte el reino de los cielos. Ese estilo de vida en un mundo donde vivimos que está en pecado, ¿el estilo de vida cristiano no es una cárcel? No, porque... buena pregunta. No me la habían hecho. Veámoslo de esta manera. Supongamos que no existe el iPad, no existe el teléfono, no existe los beepers, no existe nada de eso. Y de momento yo te pongo una tableta en tus manos. Tú no conoces esa tecnología. Es algo que es completamente nuevo. Tú vas a comenzar a trastearlo. Tú vas a comenzar a abrirlo y vas a decir, caramba, espérate, esto tiene unos botones que salen aplicaciones y salen jueguitos y estás bregando con él. Y estás tratando de descifrar qué es ese objeto de acuerdo a tu mejor interpretación. Y todo está chévere. Pero de momento nos damos cuenta tú y yo que esta tableta parece un frisbee. Y nos empezamos a tirar la tableta. Y de momento da mala pata que yo no cacho la tableta y se viene al piso. Esa tableta, aunque por un tiempo pudo cumplir con el propósito que tiene un frisbee y cumplió con cierta función, la realidad del caso es que su propósito no era ese. Y al estar mal utilizando este objeto por desconocer su propósito, ¿qué termina haciendo? Rota en el piso. Eso pasa con el ser humano. Nosotros no nos conocemos. O sea, nosotros no conocemos y entendemos nuestro diseño. En el caso de la tableta, quien único nos puede explicar realmente cuál es el propósito para esta innovación que nadie conocía en este ejemplo hipotético es el manufacturero o el manual de instrucciones. En el caso de Dios, cuando Dios nos da estas reglas, son reglas que nos da porque es de beneficio para nosotros. Son reglas que nos da porque Él, entendiendo y conociendo el diseño que tenemos en Él, Él dice, ustedes quieren una vida plena, este es el diseño. Este es el diseño para que ustedes puedan vivir según el diseño que yo le he dado a ustedes. Esas reglas no puedo verlas como cárcel porque no me está privando de algo, sino que me está cuidando de algo. ¿Ves? Esa es la diferencia. En el caso de mi esposa, yo la estoy privando de algo que ella quiere y que quizás sea bueno para ella. En el caso de Dios y sus reglas, es Él cuidando su creación, Él cuidando al ser humano para que no quebrante ese buen diseño que Dios estableció. Porque estamos inconscientes.
somos ignorantes realmente de nuestro propósito, porque nosotros no nos autocreamos. So, esa sería mi respuesta para eso. Perfecto. Súper duro. ¿Qué te parece la respuesta? Nada, súper duro. Porque es la primera vez que me la preguntan. Es que entiendo que es lógica. Entiendo que es lógica. Como también entiendo que es lógica la pregunta. No, claro. Sí, ¿Sabes? sí. Y estas son las cosas que no se hablan, digo, en mi experiencia. Sí, sí, Déjame no generalizar, para que no me caigan a palo. En mi experiencia, yo no he conocido una iglesia que haga estas preguntas. Que te prepare. ¿Sabes? Porque Pero mira, en mi iglesia tenemos un discipulado apologética. Yo te invito a que seas parte de mi iglesia. En la iglesia que yo me congregaba, uno de mis líderes espirituales, Javier Laguna, él me decía, porque llegó un punto en la iglesia donde yo estaba que yo estaba cansado de las prédicas. Porque era como que siempre lo mismo, y una y otra vez, y era cuestión, y pasa el llamado. Entonces, era como ya una cuestión donde yo no me sentía que me estaba nutriendo espiritualmente, y era como que más de lo mismo. Entonces, los sermones, yo consideraba, perdóname, no se ofendan, gente, por favor, pero yo consideraba que los sermones eran muy basics, eran muy básicos. Era como que más de lo mismo, y ya. Entonces, él me decía, tipo un super brain, o sea, el tipo súper inteligente, era el que daba las clases bíblicas. Y el tipo, o sea, tú lo ves al principio, cuando yo me convertí en aquel tiempo, tú sabes que todo el mundo tiene una etapa religiosa, que es como que todo es pecado y todo es malo, y entonces está andando corrigiendo a todo el mundo por ahí. Pues en esa etapa, Javier Laguna siempre estaba en una esquina de iglesia así. Papi, nada, ¿saben? De mano arriba, ni cantando, era palco. Y decía, pero este tipo es bien frío, pues este tipo no está sintiendo la presencia de Dios y el fuego de Dios por aquí, por allá. Pero obviamente era mi ignorancia, claro. ¿Sabes? De que tú no tienes que hacer ese espectáculo para tú reflejar tu fe cristiana ante la gente. Y un día él me dijo, tiempo después, cuando ya él me acopló bajo su ala, él me dijo, espero con las iglesias en Puerto Rico. Y me dice, a ti te está pasando eso porque las iglesias que nosotros tenemos en Puerto Rico no te enseñan a cómo practicar la fe. Te enseñan sanidad, te enseñan restauración, pero no te enseñan cómo tú vivir practicando tu fe. Y eso es lo que pasa. Entonces, por eso es que te hago este tipo de preguntas. Cualquiera que las escuche, yo te garantizo de que cuando yo subo estos clips, ateo, agnóstico, hijo del diablo, ¿por qué va a pasar? Tú sabes cómo son los clips. Pero lo hago por eso mismo. Porque entonces necesito una persona que tenga el conocimiento que tú tienes, que pueda hablar de estas cosas abiertamente y que no sienta que es un ataque, que no sienta que tenga que cuidar su testimonio. ¿Sabes? Que sea una persona que pueda... y me han surgido como 5 preguntas aquí. No, eso es fantástico. Pero no te las puedo hacer ahora. No, pero hablando de tu experiencia personal, porque a mí me pasó. A mí me pasó que a mí me aborrecí ir para la iglesia. Porque yo sentía que todos los domingos era la misma cosa. Era la misma prédica, era la... ¿Me entiendes? La última vez que yo fui a un culto me pusieron a cortar una cartulina, imágenes. Yo tenía como 22 años y dije, más nada, yo no vuelvo a estar. No, honestamente... Perdónenme, ¿sabes? No, honestamente yo estaba harto de la iglesia. Porque yo me di cuenta, y no quiero que parezca prepotencia en ese tipo de cosas, pero me di cuenta que la gran mayoría del cristiano sobrevive con el servicio de los domingos. La gran mayoría del cristiano, su cristianidad, su cristianismo es la prédica de su pastor. No es que leen Biblia, no es que oran, no es que indagan, no es que buscan. Pero entonces a mí me dio este hambre genuinamente de encontrar más. Porque cuando yo me topo con este tema de la apologética, es que yo leo un libro donde el libro me está enseñando que está bien hacer preguntas y que yo cuando le predique a la gente, yo no tengo que buscar una forma de manipular los sentimientos de la gente, porque yo peleé a mi papá a los 10 años, una sobredosis de droga. Y entonces yo utilizaba mi historia de que peleé a mi papá, una historia triste, la predicaba a la gente, y esta historia triste después yo decía, pero aunque yo peleé a mi padre terrenal, hay un Padre Celestial en los cielos. Y entonces es una historia real, y realmente yo encontré refugio en un Padre Celestial, aún no tenía mi padre biológico. Pero nunca tenía conversaciones con la gente por miedo a las preguntas, porque no sabía cómo hacerlo. Entonces cuando me empiezo a educar en ese tema, me doy cuenta que siempre la prédica es lo mismo, y no estoy creciendo, y no estoy nutriéndome. Pero después sentí esta convicción de parte del Espíritu Santo que quizás, y no sé, quizás fue tu caso, quizás la razón por la cual yo estoy sintiendo algo diferente que mucha gente no está sintiendo es porque quizás hay un tipo de llamado de Dios para yo dar algo diferente. ¿Ves? Yo pude haber dicho, no juzgando tu decisión tampoco, pero yo pude haber dicho, y lo pensé, me voy de esta iglesia, me voy a una donde tenga estas cosas que yo necesito. O yo pude haber hecho lo que hice. Yo me acerco a mi pastor y le digo, mira, pastor, yo creo que deberíamos hacer ciertas clases
para educar a la gente. Y mi pastor, en toda la confianza, pues me dio acceso a eso. Y ahora tenemos un discipulado de apologética y damos estos temas que usualmente no se ven por ahí, lo damos en la congregación. Y mi pastor es bien orientado al discipulado y a eso. Pero muchas veces cosas que los pastores quieren hacer no se hacen porque no hay gente. ¿Me entiendes? So, si algún cristiano ve esto, que siente la inquietud, que siempre es lo mismo y hace falta algo nuevo, pues mira, quizás la inquietud viene del Espíritu Santo a que tú te prepares y que tú hagas algo distinto. ¿Me entiendes? Una vez estuve hablando con un teólogo y yo le dije que yo me quejaba de la iglesia porque no había maestros. Todo lo que hay son evangelistas y predicadores de fuego, pero hay pocos maestros. Y el teólogo me dijo, mira, el problema no es que no existan maestros. El problema es que los maestros que existen no quieren responder al llamado. Hay maestros en la iglesia. Hay personas capacitadas. Yo no soy la persona más capacitada a hablar de este tema. Pero quizás fui uno de los pocos que dijo, ok, pues lo voy a hacer. Pero de que hay gente capacitada y que lo pueda hacer, hay un montón. Es válido, es válido. Ok, vamos a entrar en una pregunta bastante chévere. Yo me he encontrado ¿verdad? En el transcurso de mi vida, de mis 25 años. ¿Tienes 25? Ah, Tú eres un nene, 25, loco. papi, tengo 25, claro, seguro. Tú eres un baby, loco. Gracias por eso, brother, gracias. Wow. Sí, pues. Estoy bien matado yo también. Ese es el problema. Son mentiras. Quédate tu tiempo. Pero gracias por Es eso. que, loco, es que, papi, he conocido a un par de gente ¿Has visto últimamente. el meme de Jesús? Quédate tu tiempo, ¿verdad? ¿Que tú tienes? Estamos ahí. Ah, ok. Mira, Estoy sanando creyendo, la verdad. Ok, las personas agnósticas y ateas, yo las he evaluado. Yo suelo estudiar a la gente. No sé, tengo un don para analizar a la gente y yo me he encontrado con muchos agnósticos y ateos que tienen esta guerra con la cuestión de la fe. Ay. Y cuando indago, me doy cuenta que son en base a estas preguntas que te estoy haciendo. Por ejemplo, ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué Dios creó el infierno? Y creo que es en Gálatas, no estoy seguro, que Gálatas te dice que Dios no envía a nadie al infierno, sino que cada quien es atraído conforme a su concupiscencia. Era Gálatas, no recuerdo muy bien. No estoy seguro. Anyway, hay un versículo que dice eso. Dios no envía a nadie al infierno, sino que a cada quien es atraído conforme a su concupiscencia. Okay. Pero sin embargo, creó el infierno. Los agnósticos y los ateos dicen, wow, tremendo Dios. Uf, durísimo Dios. Creaste el infierno para mandar a todo el mundo para el infierno. Y dentro de esos planteamientos que ellos se traen, está la pregunta, y uno de ellos me trajo un planteamiento muy interesante, que me dijo, yo estoy hecho a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Ok. O sea, yo pienso porque Dios me dio la capacidad. Sí, ok. Pues, ¿cómo es que por yo pensar, yo encuentro que la manera en que Dios opera con el ser humano es injusta? Y, mano, yo no tuve respuesta. Porque a la realidad del caso que es un planteamiento bastante lógico si tú lo piensas y le das profundidad. Mi única respuesta fue, mira, mano, hay preguntas que no te puedo responder porque son cosas que de verdad se salen de mis manos. Pero hay muchos agnósticos y ateos que tienen esa cuestión, que dicen, ok, si Dios me dio la capacidad para pensar, yo pienso que Dios no es tan bueno como lo plantean. Porque mira la vida donde nos trajo y estamos sufriendo, haciendo un montón de cosas aquí y ya Él lo sabía de antemano. Y ya Él creó todo esto. ¿Por qué no crearlo desde el principio en el cielo y ya está? Okay. Que hay muchas preguntas en esa única pregunta. Vamos por partes. Ajá. Ok. Primero, aunque parezca utópico, nuevamente, aunque parezca utópico un tipo de mundo en el cual nos esquipiemos esto, en teoría Dios ya lo hizo. Porque ya Dios puso al ser humano en una condición de perfección, en un environment, en un lugar donde era en relación con Dios. Y el ser humano falló. ¿Okay? No estamos en esta posición porque Dios nos creó en esta posición. Estamos en esta posición porque el ser humano, al decidir lo que decidió, trajo esta condición para con nosotros. ¿Okay? Malo fuera Dios si Dios no provee una alternativa. Si la humanidad fuese perfecta, si la humanidad fuese buena, y por el único hecho de que Adán y Eva pecaron, todo el mundo se lo llevó el diablo, pues Dios es malo. O sea, eso sería ilógico. Pero cuando nosotros vemos que Dios sí permitió en este tipo de mundo, pero lo permitió
para que toda aquella persona que decidiera estar con Él lo hiciera realmente sin ser forzado, pero viene a Él realmente con toda genuidad, pues entendemos que Dios no quiso forzar esa voluntad en nadie. So, para que Dios pudiera permitir que el ser humano lo eligiera a Él, Él tiene que abrir la posibilidad a que existan personas que terminen completamente separadas de Él. So, yo le preguntaría al ateo, ¿tú crees que sería bueno que Dios te fuerce a ti a estar con Él una eternidad? No creo que sea bueno. Si tú realmente no quieres estar con Dios, pues Dios va a dejar que tú te quedes separado a Él. ¿Me entiendes? So, a veces estos cuestionamientos que traen de los ateos, hay que ponerlo hay que analizarlo bajo una lupa, porque realmente a veces las afirmaciones que hacen no se dan cuenta de la implicación. ¿Okay? La implicación de que todo ser humano esté en la eternidad con Dios y que no tengan otra opción es que Dios forzó a todo el mundo a estar con Él. ¿Por qué Dios haría eso? Realmente qué bueno Dios sería haciendo de que los seres humanos que existen están forzosamente con Él porque sí. O sea, no tiene sentido. Lo único que tiene sentido es que Dios elige crear esta raza humana, le regala la tierra. La tierra fue un regalo para ellos. Ellos dañaron el plan. Ellos permitieron que el pecado entre el mundo. Él no dejó a la suerte a la humanidad, sino que provee salvación a la humanidad. ¿Ve? So, ahí yo veo la bondad de Dios. Pero aún así, dentro de todo el sufrimiento y dentro de toda la porquería que podamos vivir como seres humanos, siempre están esos destellos de alegría. Siempre están esos destellos donde tú puedes ver a Dios aún en medio del problema. Por eso Romanos 1:20 dice que el Dios invisible se manifestó de forma visible por medio de su creación. De modo tal que nadie tiene excusa para no creer en Él. Porque aún pasando el infierno que muchas veces pasamos aquí en la tierra, hay destellos de luz. O sea, Dios no dejó solo a la humanidad. Dios hizo evidente que Él está aquí. Ahora, quizás el problema con los ateos y con los agnósticos es su proceso lógico en llegar a sus conclusiones. Ahí yo creo que está el problema. Bueno, ese y la incredulidad. Porque aunque el escepticismo sea bueno, y yo aplaudo el escepticismo, siempre el escepticismo tiene que ser neutral y nunca radical. Porque realmente habría que preguntarle al ateo y al agnóstico, ¿cuántas preguntas son suficientes para ti? ¿Entiendes? Ay, qué duro. ¿Cuántas preguntas? Porque honestamente, si somos completamente radicales, yo te puedo decir a ti, tú no existes. Tú eres producto de mi imaginación. Esto es una simulación. ¿Cómo yo puedo responder a una persona donde es ultra escéptica y no importa la cantidad de respuestas que yo le dé, nunca va a ser suficiente? Realmente ahí el problema no es que el cristianismo no sea lógico. El problema es que tú eres muy incrédulo. Y esa incredulidad, pues, es lo que te aleja de Dios. No es el razonamiento. Porque muchas veces se piensa que el razonamiento viene a ser el mecanismo por el cual tú te apartas de Dios. Si tal cosa como el razonamiento existe y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, es porque Dios permitió que el hombre razonara. Incluso a aquel cristiano que no es académico, que no le importan estos temas, ellos razonaron para creer en Dios. ¿Cómo razonaron? Dios me tocó, Dios tiene que existir. Yo razono por mi experiencia, y quizás fue tu experiencia. Tú tienes todas estas preguntas, pero tú razonas, dado a que tu experiencia fue tan viva y tu experiencia fue tan real, tú razonas de que algo tiene que existir. Al final del día, la misma evidencia que tiene el ateo y que tiene el cristiano, o sea, la evidencia que tenemos nosotros como seres humanos es la misma, tanto para el ateo como para el creyente. La diferencia es que quizás yo solamente requería contestar 10 preguntas. Hay gente que está poniendo una carga a Dios de 1.000.000 de preguntas. Y lo que yo digo, brother, yo creo, honestamente, que tú deberías atreverte a confiar en Dios y a creer en Dios si por lo menos llegaste a 51% de credibilidad, de fe. Aunque todavía tengas 49% de duda. Aunque tengas todavía 49% de que no sabes cómo resolverla y un montón de preguntas. Pero si hay un 51% de certeza de que es probable de que Dios exista, pues atrévete a confiar. Porque realmente al final del día lo que estás haciendo es poniendo trabas y engañándote a ti mismo. Pensando de que son preguntas válidas, pero siempre va a surgir la próxima pregunta. Yo me dedico a esto. Yo tengo preguntas.
yo no he respondido a todas las preguntas que tengo en mi cabeza, pero le di permiso a mi mente y permiso a mi corazón de abrazar la fe, porque por lo menos pude contestar unas preguntas que son básicas en mi opinión. ¿Okay? Ahora, el caso también del agnóstico, en el tema del problema de razonamiento, el agnóstico, hay dos posturas fuertes. El agnóstico débil y el agnóstico fuerte. El agnóstico débil es la persona que te va a decir, yo no sé si Dios existe. Y ahí acabó la conversación. Y el agnóstico fuerte va a ser la persona que te va a decir, no hay forma de conocer a Dios. Nadie puede conocer a Dios. O sea, que hay un problema de gnosis, hay un problema de conocimiento. Y no entienden que hay una contradicción en lo que están diciendo. Porque cuando a mí la persona me dice, tú no puedes conocer a Dios, mi pregunta sería, ¿y cómo tú conoces eso de Dios? Si nadie puede conocer a Dios, ¿cómo tú llegaste a la conclusión de que nadie lo puede conocer? Porque para tú decir que nadie puede conocer a Dios, algo tú tienes que conocer de Dios. Claro. ¿Me entiendes? Sí, es como que contradictorio. Exactamente. So, muchos de las conclusiones que llega la gente es que no se han dado cuenta del problema lógico que tiene su razonamiento. No es el razonamiento en sí que aleja a la gente de Dios. El problema es el mal razonamiento. El problema es las contradicciones y a veces, muchas veces, lamentablemente, el ateo y el agnóstico hace copy-paste de los videos que ve en YouTube y realmente no le estudia. No, y no tan solo eso, mano. Yo he visto personas, creadores de contenido, you name it, que son agnósticos o son ateos y prácticamente todo lo que hacen es querer llevarle la contraria a la fe cristiana. Crean contenido bien atacando la fe, o hacen una canción bien atacando la fe, o hacen un arte, you name it. Pero ellos viven con esa batalla de querer demostrar que ellos son los que saben, claro, y tú eres bruto porque tú eres creyente, tú eres un cerrado, tú estás enmarcado socialmente. Pero no se dan cuenta que ellos mismos viven... O sea, ellos viven pensando en la existencia de Dios realmente. No, y más allá, brother, más allá. El ateo no solamente vive pensando en la existencia de Dios. El ateísmo es un estilo de vida que se mantiene en el ámbito filosófico. Nadie vive el ateísmo. Realmente, cuando te pones a ver las implicaciones del ateísmo, nadie lo vive. ¿Por qué? Porque si el ateísmo fuese la realidad de nuestra experiencia y realmente nosotros fuésemos simplemente el producto de un proceso evolutivo y al final del día tú y yo solamente somos un saco de moléculas evolucionadas, tal cosa como la moralidad no existiría. O sea, estos conceptos del bien y el mal simplemente son conceptos fabricados por el ser humano, pero no es una realidad. Realmente el ateo militante que quiera vivir su ateísmo tiene que estar de acuerdo con el hecho de que asesinar a alguien no está mal. Objetivamente, no está mal. Porque al final del día, ¿quién dice que yo estoy mal? Sí, la idea miquea no existiría. El blanco y negro. No. O sea, no existiría este concepto. No existiría. Porque para que tú digas que algo es malo, tiene que existir un referente objetivo para que eso sea cierto. ¿Ves? En el caso de la cosmovisión cristiana, si Dios existe, ¿quién es ese marco de referencia? Es Dios. Es malo porque así Dios lo estableció. Es bueno porque así Dios lo estableció. Es un punto de referencia externo al ser humano. Pero si tal punto de referencia no existe, lo que el ser humano termina haciendo es una discusión de ideas. Tú piensas que yo estoy mal, yo pienso que yo estoy bien. Ajá, pero ¿y quién va a decir quién está bien y quién está mal? Hay gente que opta a decir que la mayoría manda. Porque la raza humana ha decidido que ciertas acciones son perjudiciales para el ser humano, no vamos a tomarlas consideradas como buenas. Pero solamente estaríamos cayendo en una falacia lógica diciendo que lo que diga la mayoría es la verdad. Pero eso en sí no es verdadero. Porque en el momento que estuvieron los nazis, la mayoría decía que estaban bien. La mayoría de ellos pensaban que ellos eran una raza superior. ¿Estaban bien por eso? No estaban bien. So, realmente, el ateísmo... Tú lo vives filosóficamente hasta que pasan por una crisis y comienzan a mirar a Dios y dice, tú eres injusto. No, porque si Dios no existe, Dios no puede ser injusto. Si Dios no existe, no puede existir la maldad realmente. Todo vendría a ser un concepto filosófico que hemos inventado. Pero nuestra experiencia humana nos dice que realmente existen acciones que son horribles, que son horripilantes. Y hay otras virtudes que exaltamos al ser humano que son completamente buenas. So, esta cosa intuitiva que el ser humano tiene del sufrimiento, del mal, muchas veces pensamos que esas cosas son
evidencia de que Dios no existe? Es todo lo contrario. Cuando vemos el sufrimiento en el mundo, cuando vemos la maldad, todo eso grita de que Dios existe. Porque mira esto. La mentira por sí sola no existe. La mentira requiere de la verdad para poder existir. Tú puedes tener un hecho verdadero sin mentira. Pero para que la mentira exista, tú primero necesitas un hecho verdadero para corromperlo y convertirlo en mentira. ¿Ves? Tú puedes tener un buen pedazo de metal, pero el mono existe hasta que el pedazo de mal se corrompa. ¿Ves? Yeah. So, el mal existe de forma parasítica. El mal es un parásito del bien. Cuando vemos cosas como injusticia, es porque conocemos cómo se ve la justicia. Yeah. Si no conociéramos o no viéramos lo que es bueno, siempre sería imposible identificar lo malo. C.S. Lewis, que era un apologista, era ateo y luego se convirtió. Él dice, siempre mi problema con Dios era el sufrimiento, la maldad y los problemas que yo veo de crueldad y ese tipo de cosas. Pero él dice, pero ven acá, ¿cómo yo sabía lo que era malo y lo que era bueno? O sea, ¿cómo un hombre conoce la noción de una línea curviada si primero no tiene la noción de una línea recta? ¿Ves? Para yo poder decir que las cosas están mal, tengo que tener un punto de referencia de lo que está bien. Y ese vendría a ser Dios. ¿Ves? Eso es todo lo contrario. Muchas veces se piensa que Dios no puede coexistir con la maldad. Pero es todo lo contrario. La maldad me apunta de que un ser trascendental y divino tiene que existir. Ya, se acabó el podcast. Ok. Me parece genial. Me voló la cabeza bien brutal. Espero que ustedes también estén nutriéndose de este contenido. La pregunta que te iba a hacer ahorita, que realmente se me fue por completo, es la cuestión de que si realmente Dios sabe todas las cosas. Porque te hago la pregunta, ¿Dios sabe todas las cosas habiendo permitido un libre albedrío? Porque entonces, si Dios sabe todas las cosas, pues entonces Él sabía que Adán y Eva se iban a virar. Claro. ¿Es Dios realmente bueno completamente habiendo creado el infierno? Primero, acuérdate de la segunda pregunta. La primera, vamos primero a la primera. So, nuevamente, la pregunta presupone algo. ¿Qué es lo que presupone? Presupone de que la omnisciencia es equivalente a determinismo. ¿Ves? So, cuando la persona, y no sé si este es tu caso, pero me aclaras cualquier cosa, usualmente la persona cuando ve un problema lógico de incongruencia entre el libre albedrío y la omnisciencia de Dios, es que ellos piensan que Dios escribió la historia. Y Dios, sí, al conocer... La predestinación, por decirlo. Exactamente. So, ahí viene el conflicto de la gente. Porque si Dios lo sabe, significa que Dios lo provocó. Si Dios lo provocó, yo no fui libre para elegirlo. Esa es la línea de pensamiento de la gente que usualmente trae este argumento. El detalle es que no podemos asimilar, no podemos mezclar estos conceptos. No podemos decir que, dado a que Dios conoce, Dios provocó. Son dos cosas completamente distintas. Es como, por ejemplo, qué sé yo, nos sentamos en televisión y vemos un juego de baloncesto que es grabado ya. So, tú viste el juego, yo no estoy viendo el juego. Los highlights de la NBA, por ejemplo. Y yo me siento contigo, estamos viendo los highlights, yo no vi el juego, pero tú lo viste. Que tú lo vieras primero que yo y tú conocieras lo que va a pasar en el juego porque ya tú lo viste, no implica que tú hiciste algo en el juego. No implica que tú forzaste a los jugadores. Solamente implica que antes de que ocurriera, antes de que yo lo viera, ya tú lo viste. So, Dios, al estar fuera de espacio-tiempo, Él ve en un solo momento. O sea, Él ya vio todo. Pero no significa que forzó. ¿Ves? Dios sabe las decisiones que yo voy a hacer, no porque me provocó a hacerlas, no porque me obligó a hacerlas, sino porque Él estando fuera de la línea de tiempo, Él ya vio todo. Él ya vio principio, presente y futuro. O sea, eso es un snapshot que Dios ve por completo, pero no es que provoca nada. En ese sentido, es que podemos reconciliar esta idea de que Dios lo ve y todavía existe el libre albedrío. ¿Ves? Dios conoce tus decisiones no porque las determinó, sino porque ya las vio. ¿Ves? Esa sería la diferencia. Que hay que desmantelar la presuposición de que conocimiento, de que Dios conozca algo, necesariamente significa que Dios lo determinó de esa manera. Entonces quiere decir que Dios es el villano de la historia. Porque si ya Dios vio,
pues él vio que el ser humano iba a caer en pecado. Por eso, pero dado a que Dios lo vio, ofreció un final de reconciliación. ¿Ves? O sea, eso es lo que a veces la gente no entiende. Si Dios, por ejemplo, el deísmo, otra cosmovisión, el deísmo te dice que Dios creó todo y nos dejó a nuestra suerte. Dios no interviene en ningún momento. Esa no es la postura del cristianismo. La postura del cristianismo es que Dios creó todo. Dios dio la posibilidad o dio la capacidad del libre albedrío. Es verdad que abrió la puerta a que llegara el sufrimiento, la maldad, y Él conoció que ese iba a ser el rumbo de la historia. Pero también Él conoce que al final de la historia, quien vence es Cristo. Quien vence somos aquellos que somos resucitados en Él. ¿Ves? No es como que Dios vio la historia y dijo, pues que se chaven. No, Dios vio la historia, pero vio también la forma de llamar al mundo, de reconciliar el mundo. ¿Ves? Entregando a su único hijo para que el que crea en Él tenga vida eterna y no se pierda. So, nuevamente, cuando vemos la historia completa, entendemos la bondad de Dios. Porque si Dios nos hubiera dejado a nuestro propio destino y luego al final se sentara como juez diciendo, a ver, ¿qué Derek hizo? ¿Lo hiciste bien o lo hiciste mal? Y nunca te hubiese dado una oportunidad de ser libre de esa condena, pues yo puedo entenderlo. Pero ese no es el caso. El caso de nosotros, nuestra postura, es que Dios lo conocía todo. Y porque lo conocía, ofreció un sacrificio. Un sacrificio no en el cual tú tienes que luchar para obtenerlo, de que simplemente fue un regalo en amor, un regalo en gracia, y que solamente tienes que aceptarlo. O sea, es el único requisito para la reconciliación. Así que el mismo Dios, y mira, esto está brutal. Muchas veces pensamos, con la historia, con la pregunta de ahorita, de que es injusto, de que todos paguemos por el precio de uno, pero no vemos y no entendemos cómo Dios tornó lo que parecía injusto en gracia y misericordia. Porque aunque por uno todos fallamos y todos pecamos, de igual forma, por uno todos somos salvos. O sea, Jesús tomó la carga del pecado, la pone sobre sus hombros y ya tú no tienes que hacerlo. Ya yo no tengo que hacerlo. ¿Ves? Mira qué curioso que todos saben señalar lo injusto de Adán y Eva, pero nadie sabe reconocer la misericordia en Dios cuando vemos a Cristo. ¿Ves? Él fue el Cordero inmolado. Él fue el que cargó esa condición pecaminosa del mundo y ya la dejó en la cruz clavada. Hay una salida de todo. ¿Ves? En ese sentido yo diría, quizás no están viendo el panorama completo. Se quedaron en Adán y Eva y el sufrimiento de Abraham. Pero hay una promesa en Cristo en donde todo será restaurado y somos reconciliados con Él. Dios no terminó la historia en sufrimiento. Todo lo contrario. La termina en victoria. Súper duro, súper duro. Te voy a hacer una anécdota de una experiencia personal que tuve. Estamos hablando del 2020... tiempos de pandemia. En ese tiempo yo tuve un lapso, no sé si decir agnóstico, porque era tengo que fue agnóstico, pero fue más un lapso de combativo contra Dios. En el sentido de que yo me cuestionaba, estas cosas que estamos hablando ahora, yo me las cuestionaba y para ese tiempo yo todavía estaba sufriendo la pérdida, el fracaso de cómo me dañaron Game of Thrones al final, la serie de Game of Thrones. Y en ese entonces yo pasé por unos procesos en mi vida personal que decía, Dios mío, ¿sabes? Partiendo de la premisa de lo que tú estás diciendo, que Dios vio todas las cosas. Digo que Dios vio todas las cosas. Lo que estabas hablando ahorita de que el sufrimiento, pasando por esto, ya Dios lo vio. Tuve que venir para acá a pagar el pecado de Adán y Eva. Gracias papá y mamá. Estoy pagando la carga de ustedes. Y encima de eso, Dios creó este infierno donde Él lo vio y sabiendo que, o sea, lo que iba a pasar en la historia, Él lo vio y lo creó, donde hay otras personas que posiblemente van a terminar por la vida eterna en el fuego. Tremendo Dios. Y esa era mi actitud. O sea, mi actitud era tremendo Dios, tremendo amor. Gente para el infierno. Y en ese entonces me encontré con una persona que me dice, no, mano, es que Dios es el que escoge a la gente que se va a salvar y quienes se van a perder. Y yo dije, tremendo Dios, la historia que me contaron. Entonces Dios también ahora se posiciona como el Salvador. Qué egocéntrico. Toda la gloria. Y esa era mi actitud. Claro. O sea, y te lo digo porque yo pasé por un proceso, por eso te digo que casi agnóstico, no sé en qué categoría yo estaba, o enemigo de la fe, no sé. Pero dentro de mí siempre estuvo esta cuestión de que digo, pero es que yo no puedo ser agnóstico. O sea, yo no puedo ser ateo porque yo tuve unas experiencias personales, espirituales con Dios que se me hace muy difícil. O sea, sería un hipócrita conmigo mismo. Claro.
pasé por ese proceso, pero he conocido mucha gente que está en eso. De ese proceso yo estuve prácticamente como 8 meses e increíblemente por ese proceso terminé siendo más creyente de la cuenta. Porque yo en un punto que dije, ok, hay preguntas que no tengo la respuesta. Y yo te lo juro que ese momento fue como que, there you got it. Ajá. Y fue como que, oh. Como Job, de oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y fue como que, ya. Ajá. O sea, como que es que si yo, papi, te lo juro. Fue como que Dios diciéndome, es que si tú tuvieras toda la respuesta, entonces tú serías Dios y yo no. Claro. Y ahí de, oh, ok. No, y en esa nota muchas veces decimos, es que si yo fuera Dios lo hubiese hecho diferente. Lo más seguro, si tuviéramos todo el conocimiento de Dios, hubiésemos hecho exactamente lo mismo que Él. Exacto. Lo mismo. Y yo en ese momento que dije, ok, aprendí a ser humilde. Y ahí fue que dije, ya. Porque yo tengo un problema que yo soy bien lógico, yo soy bien racional, entonces yo siempre estoy buscando Claro. la respuesta a todo. Y ahí fue como que, ok, ya entiendo, Derek, Dios, ¿sabes? Niveles. Pero veo gente que está en eso. Entonces veo gente, me he encontrado con personas que combaten con la idea del infierno y yo no sé qué decirles porque digo, bueno, es que Dios lo creó. Claro. ¿Sabes? Y si Dios lo creó, Dios, ¿sabes? No, pero respondiendo, por ejemplo, es que mi experiencia, no siempre las ilustraciones son las mejores. O sea, no siempre. Por ejemplo, el tema de la Trinidad. El tema de la Trinidad queremos ilustrarlo con el agua. Horrible ese ejemplo, porque es una herejía realmente. Pero tratamos de ilustrarla de una manera que la gente entienda. ¿Ves? So, mi sugerencia es siempre tener estas conversaciones internamente y ver cómo yo salgo de la conversación. ¿Ves? Eso es lo que yo hago diario. A diario yo me hago preguntas y yo, caramba, yo nunca me había preguntado esto. ¿Cómo para mí suena razonable esta pregunta? Y ahí voy navegando las preguntas en mi cabeza. En el caso del infierno, una buena pregunta que yo creo que sería válida para ese tipo de personas es traerlo al contexto de nosotros. Ahora mismo, qué sé yo, que veamos la noticia de una persona que fue un asesino en serie, ¿verdad? Que secuestró muchachitas y las violó. ¿Cuál es la reacción inmediata del ser humano? Condenarlo, matarlo, meterlo preso, caerle a palo. O sea, el peor escenario. Porque lo intuitivo es que sobre lo inmoral se tiene que hacer justicia. Se tiene que hacer justicia sobre aquellos que sufrieron. Se tiene que hacer justicia sobre aquellos que actuaron de forma indebida. Al Dios ser santo, porque Dios es amor, pero igual es santo. Al Dios ser santo y ser justo, Dios tiene que castigar lo inmoral del ser humano. O sea, Dios no puede convivir con lo malo. Ya. Por naturaleza. La santidad de Dios le impide estar en presencia de lo malo. Eso quiere decir que todo lo que sea malo, todo lo que sea pecaminoso, tiene que pagar un precio. ¿Ve? Y si nosotros, en el ámbito natural, por estas atrocidades, le decimos cadena perpetua, ¿cuánto no más tiene que pagar la persona que vaya en contra del Dios creador del universo? Aquí a veces el problema es que no entendemos lo santo que es Dios. A veces Dios deja de ser el Dios temible y comienza a ser el Dios pana. Dios no es nuestro pana. Dios es rey. Dios es soberano. ¿Ve? Y a veces eso lo perdemos de vista. Pero en nuestro juicio humano, si esas atrocidades merecen cadena perpetua, ¿por qué no merece cadena perpetua? ¿Por qué Dios no pudiera hacer lo mismo, hacer una cadena perpetua con toda aquella persona que fue en contra de Él y a veces en contra de otros seres humanos? Es completamente lógico. Es completamente coherente. Aquí quizás el problema sea la visión que tenemos del infierno. Ahí yo creo que está el problema. Porque usualmente vemos el infierno como la Divina Comedia de Dante. Un lugar donde ese es el territorio del diablo y tú estás ahí como esclavo del diablo y el diablo... El fuego. Ajá, ¿me entiendes? Y no, o sea, no podemos, no sabemos cómo literalmente es el infierno. Nadie sabe. Existen ciertas descripciones, existe el lago de fuego, existe estas descripciones que habrá tormentos. La idea del infierno es que es algo feo, es algo horrible. Pero la Biblia dice que Dios no se agrada en la destrucción del impío. La Biblia dice en primera de Pedro, si no me equivoco, segunda de Pedro, dice que Dios quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento. Nuestra postura es que cuando Dios creó este mundo,
Él creó este mundo de forma tal de que todo el mundo tuviera la oportunidad de ser salvo. Dios dio la oportunidad. Dios abrió el camino para que todo el mundo pudiera conocerle. So, la gente que termina eternamente separada de Dios son personas que no quisieron estar con Dios. Y que cuando llegue el momento del juicio van a decir, ¿sabes qué? Yo merezco esto. Incluso hay teólogos, ¿sabes que hay versículos que hablan de que cuando suena el crujir de dientes, ¿verdad? No sé si has escuchado ese versículo. Claro. Pues, ¿qué pasa? Hay teólogos que dicen que ese rugir de dientes es cuando tú entrabas a territorio enemigo y estaban molestos contigo. So, lo que muchos dicen es que el infierno va a ser la cuarentena de la maldad. Va a ser la cuarentena, el lugar en donde Dios va a encapsular toda la maldad y todo ser humano que no quiso estar con Él y que odia a Dios. Y ese va a ser la cuarentena, ese va a ser su lugar eterno. Pero porque así lo decidieron. Ya que estás tocando ese tema, quiero empatar el aspecto de las personas del homosexualismo, del lesbianismo, todas estas cuestiones. Porque estamos hablando, ¿verdad?, de lo que es la eternidad. Creo que hay un pasaje bíblico que condena el estilo de vida homosexual y todas estas cuestiones. Y yo en lo personal siempre me he cuestionado cómo Dios realmente determina el aspecto de los homosexuales y del lesbianismo, por la sencilla razón de que hay casos que esa conducta es generada por un trauma, como también hay casos de personas que me dicen, mano, que yo nací, desde que nací me gustan los hombres y soy hombre, o me gustan las mujeres y soy mujer, desde que nací y no pasé ningún trauma, no pasé por nada de esto. Científicos dicen que eso es una anomalía, creo que ese es el término correcto. Es una anomalía, es algo en el cerebro que no se desarrolló bien, etcétera, etcétera. Esas son cosas que los científicos dicen. En casos como esos, como tal, que estas personas tienen estas conductas que luchan consistentemente y consistentemente caen en este tipo de conducta, pero que sin embargo la Biblia como tal lo condena. Eso, que son cosas que ellos no pudieron nacer con esa cuestión encima, con esa preferencia, por decirlo correcto. Esa inclinación, sí. ¿Cómo Dios entonces puede, como una persona que lucha con eso, que cae consistentemente en eso, porque he visto hasta en la misma iglesia, personas que luchan con eso todo el tiempo y a cada rato ceden y a cada rato tienen ese problema, siempre va a estar un papá o una mamá preocupada porque su hijo tiene esa inclinación, pero está en la iglesia y su hijo se va a perder en la eternidad. Realmente, esos casos así Dios es justo. Con una persona que nace con una anomalía como tal en el cerebro que le hace inclinarse hacia eso. Bueno, primero, yo no he visto ninguna evidencia de que exista algún factor biológico. Ninguna. O sea, no he visto ninguna evidencia de algún gen, de algún desbalance químico. No he visto nada. Ningún tipo de evidencia. O sea, no la hay. Si la tienen, me la envío y la puedo checar. Pero realmente no la he visto. No obstante, este tema... Este es el clip. No obstante, aunque estemos hablando del caso en particular de la homosexualidad, esto aplica a todo pecado. ¿Okay? Porque a veces el problema de esta conversación es porque somos muy específicos por el tema, por todo lo que acarrea políticamente, socialmente. Ha sido un pecado que ya es aceptado. Y como es un pecado que es aceptado, pues por eso hay tanto tabú en hablarse. ¿Okay? Pero esto que bíblicamente le cae a la homosexualidad, le cae a la hechicería, a los borrachos, a los mentirosos, a los asesinos, a los adúlteros. Es lo mismo para todo el mundo. Es lo mismo tanto para el homosexual como para mí. O sea, no existe varas distintas en ese aspecto que yo cumpla o que el homosexual no cumpla. ¿Okay? Es el juicio que Dios va a someter sobre cada uno de nosotros. So, bien, vamos a hablar específicamente del homosexualismo, pero esto aplica para todo. Bien importante que la gente entienda eso. Supongamos el caso, ¿verdad? Bueno, antes de eso, tenemos que entender que todos nosotros tenemos alguna inclinación por el efecto del pecado que ya discutimos de Adán y Eva. Todos nosotros. Su inclinación es homosexualidad.
La inclinación de otra persona puede ser agresividad. Y una persona, por ser agresiva, puede ser que termine asesinando a alguien. ¿Ok? Sigue siendo lo mismo. Es una inclinación al pecado. ¿Qué pasa? Jesús dice, cuando está hablando con Nicodemo, que para heredar el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Suponiendo, ¿verdad?, que se toma esta inclinación como argumento para decir, yo soy así porque Dios me hizo así, la realidad Dios no te hizo así. El problema es el pecado que se ha estado produciendo a través de la historia del ser humano y la inclinación que hay en nosotros. Y Jesús dice que para que nosotros podamos estar con Él eternamente tenemos que nacer de nuevo. Así que cualquier inclinación que exista, que tengamos nosotros, no es justificación para actuar sobre ella, porque tenemos que nacer en el Espíritu. Cuando nacemos en el Espíritu, esa inclinación no debería gobernar sobre nosotros. No significa que los pensamientos no vengan. Porque yo no creo que una persona que tenga atracción al mismo sexo, pero no actúe sobre ella, sea condenada. Al igual que una persona que tenga la inclinación de ser violenta, pero no actúa sobre ella, vaya a ser igualmente condenada. O una persona que tenga la inclinación a ser atraída a cometer robos, a cometer crímenes, pero no lo hace, no va a ser condenada, porque nosotros somos condenados en base a lo que hacemos. ¿Ok? El problema es cuando nosotros decimos que ese pecado es justificado porque hay un sentimiento envuelto. Como ellos lo sienten y como genuinamente sienten esa atracción, ellos esperan que nosotros digamos, eso está bien. ¿Ve? Pero nuevamente, hay que ampliar un poco más la mirada, hablar términos un poco más genéricos para realmente hacer un análisis. La pregunta genérica sería, y te lo pregunto honestamente, ¿acaso todos los sentimientos, pensamientos que podamos tener el ser humano, nosotros como ser humano, siempre son correctos? Dependiendo. Por eso, la pregunta es, ¿siempre son correctos los sentimientos que tú puedas sentir sobre cualquier cosa? ¿Hay la posibilidad de que tú tengas algún tipo de sentimiento que luego tú digas, caramba, ahí estuve mal? No, claro, sí, definitivo. Sí. Pues quiere decir, a niveles, a grandes rasgos, quiere decir que no siempre que sintamos algo realmente es bueno. En términos genéricos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En términos genéricos, quiere decir que no siempre el ser humano tiene buenos deseos, no siempre tiene buenos pensamientos, no siempre tiene buenas atracciones o intenciones. ¿Ok? Dicho eso, deberíamos entonces entrar en la conversación. Si eso es cierto para el ser humano, es posible, por lo menos dejarlo así, es posible de que tus sentimientos no sean correctos. Porque ya por la experiencia humana sabemos que no siempre los sentimientos son correctos, no son siempre fiables. Utilizar tus sentimientos como justificación para tu acción, eso abre una puerta muy, muy fea. Porque quiere decir entonces que cualquier persona que actúe de cualquier manera siempre va a poder justificarlo por sus sentimientos. Okay. ¿Me entiendes? Sí. Por eso es importante mirarlo primero a niveles genéricos, ver el panorama, decir, espérate, la raíz del problema, lo que estamos hablando, no es tanto la homosexualidad, sino es que se quiere justificar el sentimiento como el catalítico para la acción. Eso es lo que estamos aquí justificando. Claro. Pero si eso es cierto para ti, homosexual, tiene que ser cierto para el asesino. Tiene que ser cierto para el pedófilo. Porque estamos hablando de sentimientos solamente. Entonces, cualquier acción va a ser justificada por el sentimiento. ¿Me entiendes? Sí, pero, ok, la sociedad ahora mismo, como estamos, ahora los tiempos de la cultura woke, los tiempos de Black Lives Matter y toda esta cuestión, te van a decir que tú no puedes combinar la cuestión de una relación amorosa con un criminal. ¿Por qué no? No, te estoy diciendo lo que va a decir. No. Y por eso es que yo le preguntaría a ellos, ¿por qué no? Porque te van a decir que una relación de un hombre con un hombre o una mujer con una mujer no es un crimen. Pero la pregunta sería, ¿acaso todo lo que es criminal, todo lo que se considera criminal, realmente es bueno o malo? ¿Ve? Porque la pregunta es moral. La pregunta no tiene que ver con legalidad. Hay leyes que pueden ser moralmente incorrectas. Eso puede pasar. ¿Entiendes? Y hay leyes que pueden ser moralmente correctas. Aquí la pregunta realmente no es algo si es legal o no es legal. ¿Me entiendes? Aquí la pregunta es, ¿eso está bien o está mal? Pero entonces en esa pregunta volvemos a caer. Ok, ¿cómo sabemos qué está bien y qué está mal? Bueno, pues
Dios tiene que estar en la ecuación. Entonces, ¿qué Dios es lo que dice sobre esto? Bueno, pues Dios dice que lo que está bien es la unión entre personas heterosexuales. Eso es lo que dice la Biblia. Que el primer paso, o sea, la primera aprobación en cuestiones de estas uniones amorosas es que son heterosexuales a través de toda la Biblia. ¿Ves? Por eso es que esas conversaciones que son complicadas hay que llevarlas paso a paso. ¿Me entiendes? Porque si yo te digo, es pecado porque la Biblia lo dice y se acabó. No, espérate. Ok, vamos a echar para atrás. Primero, estás justificándolo por tus sentimientos. ¿Los sentimientos siempre son los mejores? ¿Son adecuados? ¿Son confiables? No, no siempre son confiables. Quiere decir entonces que puede ser que tus sentimientos no estén bien. ¿Ves? Y la gran diferencia entre nosotros y cualquier otro ser vivo es que somos seres racionales. ¿Ves? Si nosotros somos seres racionales, significa que no somos controlados por nuestro impulso. ¿Ves? Aunque yo sienta algo, yo siendo un ser racional y un ser moral, yo puedo decir, no, eso no está bien, no lo voy a hacer. ¿Ves? No podemos justificar la acción simplemente con el sentimiento. ¿Ves? Habría que preguntarle entonces si eso realmente está bien o está mal. Pero solamente el está bien o está mal, esa pregunta de moralidad, solamente hace sentido si Dios existe. Ok, pues entonces vamos a apuntar a Dios. ¿Qué Dios dice de esto? Que es pecado, que no está bien. Ahora, bien importante, yo no puedo, ni yo ni nadie puede sentarse en una silla a ver una lista de homosexuales, por ejemplo. Y nuevamente, esto aplica a todos los pecados. Yo no puedo sentarme a ver una lista de 10 personas y decir, tú vas para el cielo, tú vas para el infierno, tú vas para el cielo, tú vas para el infierno. Voy para eso ahora. Vamos a conectar. Fíjate, porque para el preámbulo. Porque una cosa es hablar del tema en general al llegar al individuo. Ya. Es muy diferente. Yo sé que Dios aborrece la homosexualidad. Como Dios aborrece a los borrachos, como Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado, punto, y se acabó. Y la Biblia es clara de que si no estamos en Cristo, viene condena. Eso es en general. Eso es para todo el mundo. Pero casos particulares, yo no puedo decir, Derek se va para el cielo, Derek se va para el infierno. Yo no puedo decir eso. No, yo te garantizo que ya estoy predestinado a la gloria. Se ve tu Halo. Se ve tu Halo. se ve. Mira, ok. Con esta pregunta voy a cerrar. Este podcast ha estado increíble. Yo creo que esto merita parte 2 realmente. Porque es que siguen haciendo preguntas, siguen haciendo preguntas. Y obviamente, esto es para que la gente que no conoce... Y en un buen espíritu. Sí, y tanto creyente como no creyente que puedan nutrirse, tú sabes. Porque son preguntas que uno se hace todos los días. Yo soy alguien que siempre estoy maquinando. Yo, especialmente cuando estoy guiando, siempre estoy pensando un montón de cosas. Y tengo montones de amigos con los cuales hablo de estas cosas. Personas que no conocen, personas que son agnósticos, personas que viven en tristeza, ¿sabes? Y siempre sale el tema de Dios a relucir, siempre. ¿Sabes? Yo soy como un imán para tener que responder a la gente preguntas acerca de Dios. Ok. Casi siempre, en cuanto a personas creyentes se refiere, cuando alguien fallece, suelen pensar, aunque no lo digan a viva voz, pero en su mente, se salvó o se perdió. Recientemente yo tuve la pérdida de una amiga mía, como una hermanita para mí. Y esa hermanita mía de crianza, ella la conocí en la iglesia. Cuando ella falleció, tenía 26 años solamente. Cuando ella fallece, lo primero que yo pensé fue, se salvó, se perdió. Porque es algo que nos enseñaron desde muy pequeño. Claro, sí. Y cuando eso pasa, en medio de ese dolor, de la pérdida de esta persona que prácticamente de mi día a día, yo hablo con un amigo mío y le digo, brother, no paro de pensar que ella falleció a sus 26 años, un ser tan lleno de luz, un ser tan espectacular, tan increíble, que marcó mi vida por siempre. La perdí. Y no paro de pensar si se salvó, si se perdió. Y él me dijo, Derek, lo que pasa es que a nosotros no nos corresponde juiciar en la eternidad de la gente. Claro. Y me dijo, solamente Dios sabe. Claro. Tú no sabes, nosotros los seres humanos limitamos la misericordia de Dios. Y porque yo le decía, hermano, yo nunca la vi a ella ni maldecir a nadie, ni de mal humor. Y cuando estaba de mal humor era hasta para reírse.
Pero yo digo, realmente a nosotros nos corresponde utilizar la Biblia para tener una idea de que si la persona se salvó o no se salvó. O debemos simplemente aceptar la pérdida de la persona y no cuestionarnos sobre la eternidad de esa persona que nosotros amamos. Ante una pérdida, ¿está bien que en cada funeral digan que sabemos que la persona está en los brazos del Señor? O que tenemos la esperanza de que está en los brazos del Señor. Porque a veces veo que en las funerarias omiten que hay dos destinos eternos. Claro. Bueno, pero acuérdate que... Ok, vamos de atrás para adelante. Acuérdate que un escenario en donde está la familia es más complicado. ¿Tú te imaginas eso? ¿Entiendes? Pero, No voy a traer el escenario. No, pero es muy complicado tú comenzar a dar una clase teológica a una gente que está dolida. Yo me dedico a la apologética, ¿verdad? Y yo sé que esta conversación es más intelectual y filosófica que otra cosa. Pero, si tú cuando tú perdiste a tu amiga, tú me hicieras la misma pregunta, yo no te hubiese respondido así. Porque tú no necesitas una respuesta intelectual. Tú necesitas una respuesta pastoral. Y a veces, por querer dar una respuesta correcta, a veces no damos una respuesta en amor. Sigue siendo correcta. Sigue siendo correcta. Pero a veces no velamos por el corazón que hace la pregunta. ¿Ves? Eso es un funeral. El yo ponerme a dar una clase teológica de que probablemente se la llevó el diablo, pues, ¿qué estoy haciendo con esa familia? Raja tabla lo haría. Sí, pero está mal, ¿me entiendes? Porque no, o sea, la Biblia habla de que no velemos por nuestros propios intereses, sino por los intereses de los demás. Claro. No estoy amando a nadie en ese aspecto, ¿me entiendes? Aunque yo esté bien, ¿entiendes? Un funeral no es el escenario, ¿no? Ahora, lo brutal de Dios es que Dios nos da la Biblia para juzgar las acciones de las personas y decir, papi, están mal. Porque la Biblia dice esto y lo otro. Pero siempre hay una línea en donde una cosa es yo juzgarte con justo juicio para que tú mejores, para que te vaya bien, para que estés en bien con Dios. Otra cosa es yo decir en dónde está tu eternidad. Ese trabajo le corresponde a Dios. Yeah. O sea, no hay nadie, no hay pastor, no hay apóstol, no hay profeta, no hay nadie que diga dónde se encuentra la eternidad de fulano de tal. Porque la palabra es clara en que Dios es que juzga los corazones. Es quien pesa el corazón. Yo puedo juzgar de manera superficial lo que tú haces. Yo no conozco las conversaciones que tú puedes tener con Dios. Yo no conozco cómo va tu proceso. Yo sé lo que es estar en la iglesia y pecar todos los días y realmente estoy tratando. Pero estoy intentando no fallar, pero es difícil. Y obviamente el que me ve de afuera está diciendo, tú estás jugando con Dios. Papi, pero tú no sabes. Tú no sabes los demonios que estoy luchando. ¿Me entiendes? So, en ese aspecto, ¿qué yo puedo hacer? En mi caso, yo era adicto a pornografía. Yo lo que te puedo decir es, esa acción, eso está mal. Eso hay que trabajarlo y eso hay que trabajarlo hoy. No significa que si yo me hubiese muerto en ese momento, alguien tiene derecho a decir, tú te salvaste o no te salvaste. Porque realmente en mi intimidad yo estaba trabajando con Dios. Realmente en mi intimidad yo estaba tratando de dejarlo. Pero me costó un montón. ¿Entiendes? Así que cuando nosotros vayamos con la Biblia a someter juicio sobre la gente, que es permitido, el juicio no es sobre la eternidad de la persona. Eso son sobre las acciones terrenales que estamos haciendo hoy día. ¿Ok? So, y esta gracia es tan hermosa porque Pablo habla en Romanos de que los gentiles, no teniendo la ley, cumplieron con la ley en su corazón. Esto está brutal. ¿Entiendes? Porque la noción de que un gentil, ¿ve? O alguien que no es judío, pudo haber cumplido con la ley es ajena. Porque ellos no tienen la ley. Pero aquí Dios nos está mostrando de que el juicio de las personas no siempre va a ser idéntico para todo el mundo. ¿Ves? Porque wow, qué brutal. Lo que yo entiendo, y hay versículos bíblicos para respaldarlo, a mí que se me ha dado mucho, se me va a exigir mucho. ¿Ves? Si yo he buscado conocimiento y yo estoy en esta posición de que quiero enseñar a la gente, yo entiendo que Dios va a ser mucho más severo conmigo que lo que va a hacer con gente que no escuchó del todo de Cristo. ¿Ves? Y creo que Dios en su amor
y misericordia, Dios ha establecido una ley moral básica en el corazón de todas las personas. Y Dios va a juzgar de acuerdo a cómo la persona en su individualidad ha reaccionado o ha actuado en base a lo que el Espíritu ha trabajado en cada persona. ¿Ves? Y yo sé que la gente va a decir, no, pero Cristo es solamente el único camino. Sí, la salvación es exclusivamente a través de Cristo. Él es quien abrió paso, posibilidad a que esto sucediera. Pero, por ejemplo, en el caso de personas que nunca han escuchado el Evangelio, no es justo de Dios juzgar a una persona del Amazonas de la misma manera en que me juzgaría a mí. No, yo fui expuesto a todo esto. Yo tengo una relación con Dios. Y Dios para mí va a ser más severo conmigo de lo que va a ser con esa gente. No obstante, Dios va a someter un justo juicio. Y si alguien del Amazonas termina en el infierno, fue porque Dios sometió un justo juicio y en base a los criterios que Él tiene, Dios va a decidir si está eternamente con Él o está eternamente separado con Él. ¿Ve? Pero creo que eso es lo primero que tenemos que quebrantar. Toda persona de este lado del mundo que ha sido muy expuesta al Evangelio, Dios los va a juzgar en referente a cómo actuaron, cómo respondieron al mensaje de las buenas nuevas. Aquellas personas que no recibieron las buenas nuevas y no tuvieron chance de escucharlas, creo que el juicio va a ser justo sobre la ley moral de cada corazón. Duro. Mano, yo en mi experiencia personal, yo creo que de eso hay un pasaje bíblico, si más no me equivoco, que dice que aquellos que no conocieron serán medidos conforme a sus acciones, conforme a sus frutos. No recuerdo si era un pasaje bíblico o si fue un libro que yo leí. Sí, no me suena. No recuerdo. No me suena. Pero sí, para no decir la Biblia dice, como hay tanta gente que dice vale disparate. O sea, yo leí eso en alguna parte. No sé, creo que fue un libro, no sé. O quizás está parafraseando de la Biblia. Puede ser Sí, también. ¿sabes? Pero es lógico. Tú medir a una persona conforme a sus acciones porque nunca conoció de cuál era tu manual o cuál era tu consejo. No, y otra cosa es que si la Biblia es consistente de que Dios quiere que todos se salven, lo más seguro, Dios ha intentado con todo el mundo. Ya. De tratar de alguna manera u otra. Esto no quiere decir que el Dios de la Biblia se manifestó a través del Islam, a través del hinduismo. No. No estoy diciendo que todas las religiones tengan el mismo Dios. No. Sino que el Dios verdadero, el Dios judío cristiano, en cada cultura, en cada persona, se ha manifestado de alguna manera u otra. Quizás fue diferente para ti y diferente para mí. Pero Dios quiere que la gente se salve. Dios quiere que seamos reconciliados con Él. Por eso envió a su Hijo. ¿Ves? Dios no lo envió únicamente y exclusivamente para el judío. Luego esta misión se abrió al mundo entero. ¿Ves? So, tomando eso en consideración, lo lógico y consistentemente en la Biblia es que Dios va a juzgar distinto. Dios no va a someter la misma vara para todo el mundo. Amén a eso. Brother, gracias un millón por compartir tu conocimiento, para enfrentarte a estas preguntas tan ateas y diabólicas que te he realizado, que son vitales y creo que realmente para los creyentes son necesarias escuchar, porque todos nos enfrentamos a estas preguntas cuando experimentamos momentos de crisis, momentos de fracaso o pérdidas, lo que sea. Siempre nos enfrentamos a estas preguntas y pues no todas las iglesias tienen los recursos para poder contestar este tipo de cosas y por eso pues te invité para hablar de estas cosas. Papi, tus redes sociales. Bueno, antes te agradezco, Rol. Te agradezco, la confianza, la amistad, te agradezco el espacio y te agradezco la inquietud, ¿entiendes? Porque no todo el mundo tiene la inquietud. Y te agradezco buenas preguntas también, porque fueron muy un montón. Mira que me surgieron unas pales, pero dije, déjame no zumbar esta bomba. No, fueron muy buenas preguntas. Te felicito eso, porque dicen, ¿verdad? Que tú conoces a la persona no tanto por las respuestas, sino por las preguntas. Gracias por eso, brother. ¿Entiendes? Las preguntas son muy importantes. Te felicito. En mis redes, todas mis redes, tanto Facebook, Instagram, TikTok, me metí ahora en Twitter, en X ahora, es apologético con K. Okay, ahí estamos activos, estamos más activos ahora en YouTube. Ahí siempre estoy tirando semanalmente contenido, respondiendo estas preguntas también. Ahí me pueden seguir. Duro, brother. Mi gente, esto es de Erizander TV, el channel. Muchas gracias por estar con nosotros. Comparte esto con tus panas. Esa pana tuya ateo o ese pana tuyo creyente, el que sea, comparte esto, que creo que es bastante fundamental, bastante lleno de sustancia para nuestras respuestas acerca de estas crisis existenciales que nos vienen de vez en cuando. Esto es un mega podcast para ustedes.
Gracias por estar con nosotros. Suscríbete, dale click a la campanita para que te lleguen más notificaciones como esta. Comparte el contenido. Este es Derek Sander. Gracias a todos. Se cuida, mi gente.